para que le saquemos el máximo provecho a todos. Señor Jesucristo les bendiga. Adelante, mi hermano Gabriel. Amén. Bueno, primero que todo, saludarles a todos los hermanos y amigos que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche. Y quiero tratar esta noche el tema Dios les bendiga a todos, les bendiga, les guarde y les prospere. Quiero tratar en esta noche el tema de la mayordomía cristiana. ¿Qué es mayordomía cristiana y qué no es mayordomía cristiana? ¿Será que alguno de los que están conectados, de pronto, con excepción de Yace, que me podía ayudar, y de algún amigo, algún hermano, ¿qué es para ustedes mayordomía cristiana? ¿Qué entienden ustedes? Es la administración de los bienes que el Señor nos da. Así es. Bueno, es la administración de todos los bienes que el Señor nos da. Primero aquí estamos presentando unas imágenes. ¿Puedes subírmelo un poquito ya? Así que te bajan un poquito. Exacto, gracias. Primero que la mayordomía cristiana es muy amplia. Y la mayordomía cristiana para mí es una de las doctrinas más importantes que tiene la Biblia. La mayordomía cristiana nos enseña a nosotros a manejar el tiempo, el dinero, al ser humano y todas las herramientas que nos brindan la mayordomía cristiana. Cuando Dios me permitió hacer la carrera de administración de empresas y que la hice ya un poco así viejo, como ustedes me ven, una de las cosas que aprendí ahí es que uno de los recursos más valiosos que tiene el administrador es la administración del tiempo. Porque bien dice el dicho, tiempo que se va no vuelve. El tiempo es oro. Pero el tiempo no es un recurso inagotable y, digamos, infinito. El tiempo es finito y se agota. Y a nosotros se nos pasa el tiempo y no hemos desarrollado un proyecto de vida importante para nosotros. Tenemos el dinero, tenemos las personas y las herramientas, digamos, y una de las cosas en las que yo me he venido centrando es en ese signo peso que está ahí. Porque es una necesidad muy grande en la iglesia que los hermanos prosperen económicamente y que entiendan que el dinero es muy importante para los hijos de Dios. Y las personas que lo primero que uno tiene que comenzar a administrar, ya en la parte, esto sería en la parte social, esta es la vida nuestra, la propia vida, la de su familia, la de la iglesia, en el caso mío que soy pastor, la sociedad, es decir, el ser humano, la mayordomía cristiana se ocupa de muchos temas
Y ahí ven ustedes unas herramientas desde el punto de vista bíblico, ¿no? Porque estoy hablando la mayordomía cristiana, porque estoy hablando con gente que conoce a Dios, con gente que ha estado en la iglesia, la gran mayoría, y de los amigos también quiero decirlo. Entonces, ahí en la mayordomía cristiana, las herramientas que Dios nos da son todos aquellos recursos que Dios coloca a nuestra disposición. Tenemos recursos de toda índole que Dios nos ha dado. Tenemos los recursos de los dones, de los talentos, los recursos también naturales que Dios nos ha dado, los recursos intelectuales que Dios nos ha dado. Todo eso y nos ha dado la capacidad de desarrollarnos como cristianos y como personas. Y quiero centrarme más en la parte económica, porque es que hay muchos hermanos, me disculpan, muchos hermanos nuestros que tienen un mal concepto de la mayordomía cristiana. Entonces, ¿qué no es mayordomía cristiana? Solamente el dinero. El dinero es una parte. Y yo quiero decirle por qué esta doctrina es tan importante, porque algunos eruditos bíblicos y teólogos han llegado a la conclusión que el tema de la mayordomía cristiana es tan importante porque la tercera parte de la Biblia está dedicada, no de un versículo. Si el hermano Álvaro Torres decía que en una enseñanza que digamos, unos textos bíblicos que aparezcan en 3 y 4 partes ya se pueden dar como una doctrina. Ahora la tercera parte de la Biblia. ¿Cómo será esto importante? Y estamos aquí empeñados a quitar esa imagen negativa que muchos cristianos tienen del dinero. Por eso la finalidad que le he pedido el favor, y gracias a la hermana Yacenis Contreras, gracias al hermano Jaime Barranco, quienes son nuestros aliados y que estamos estos tres, y que de paso hago la invitación a otros hermanos que están bien preparados en nuestra iglesia a que puedan dar eso que tienen, vean, los talentos, donde están las herramientas. ¿Y por qué me centré en la mayordomía cristiana? Vean, ustedes saben que cuando el Señor lo rescata, la gran mayoría, mucha gente, pues Dios las ha rescatado bien, pero la gran mayoría nos ha rescatado de unos abismos tan inmensos, y entre esos estaban los económicos. Y a mí no me da pena decirlo, hermano, que cuando yo andaba sin el Señor y nuestra familia por causa del pecado y todo eso, y mi papá jugando, bebiendo, se gastó todo lo que tenía, se gastaba todo lo que le llegaba y todo lo que nosotros le ayudábamos a trabajar. A tal extremo que por ejemplo, en el caso mío, así ligeramente, yo conozco el hambre. Yo sé lo que es dolerle a uno la barriga cuando o el estómago, ¿no? Para hablar un poco más elegante. El estómago cuando uno tiene hambre y sin esperanza de comer, por falta de ese signo que está ahí, vean, que es como una S con un palito atravesado, que se llama dinero, recursos económicos. Desnudez, educación, que yo vine a aprender. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este testimonio? Que la mayordomía cristiana para mí fue muy grande. Y que desnudez, hambre, analfabetismo, porque yo vine a aprender a leer en la palabra de Dios. Aprendí a leer a los 21 o 22 años, fue que yo aprendí a medio leer. Entonces,
la mayordomía cristiana también nos muestra un camino que se llama superación. Y hoy más que nunca, ya como administrador, que uno va aprendiendo cosas en la vida y en las teorías científicas, lo que quiero comunicarle es que nosotros estamos pasando de una cultura del empleo a una cultura empresarial. Y ya este no es tema, y más que Dios pues, nos ha puesto este sentir a la hermana Yaceni, al hermano Jaime y a mi persona, es que en este momento nosotros, ya este no es un tema de que a mí me guste ser empresario o no me guste, es que es un tema de necesidad actual, porque, como les digo, cada día hay menos empleo, cada día hay menos recursos, cada día, entonces nos toca a nosotros, como hijos de Dios. Ya yo vengo ocupado hace mucho rato en este tema. ¿Desde cuándo? Desde hace 46 años que me entregué al Señor. Entonces me di cuenta que cuando yo llevé, porque la mayordomía cristiana, en la parte económica, digamos ya en lo que es el dinero, comienza con el plan financiero de Dios. ¿Cuál es el plan financiero de Dios? Que ya muchos saben, serle fiel a Dios en los diezmos, serle fiel a Dios en las ofrendas, serle fiel a Dios en los votos, la primicia y otras más. Entonces, de manera que, hermano, es tema obligatorio que usted se convierta en un empresario, que es la finalidad que nos ha traído hasta aquí hoy. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos. Y ya nosotros tenemos casos probados. Y el hombre, en nosotros como seres humanos, yo sí quiero que ya se me haga el favor y me pase imagen, comparta pantalla. Entonces, el hombre hace eso. ¿Por qué les digo que hablar de mayordomía cristiana no es solamente pedir ofrenda y diezmo y todo eso que hemos dicho, sino que la mayordomía cristiana se ocupa del hombre integral? Y ahí vemos unas pirámides que se llama la pirámide de Abraham Maslow, que es ese psicólogo humanista, y como el hermano Jaime, humanista, y como mi persona, que también somos humanistas, porque cristiano que no sea humanista, pues no es cristiano. Cristiano que no piense, ¿sí? Entonces tenemos, ahí nos apareció una necesidad, ya sé que esta pirámide, como la han venido transformando, que el hombre no solamente tiene necesidades básicas, sino que tiene necesidades espirituales. Y lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios para prepararse para ser un buen empresario es tener a Dios en su espíritu, en su mente y en su ser. Entonces nosotros somos unas personas que somos integrales y que tenemos muchas necesidades, y entre eso tenemos las necesidades espirituales, las necesidades que en otras partes las llaman necesidades fisiológicas, como eso que les comentaba, porque lo que estamos tratando de aquí en la iglesia es mitigar en algunos hermanos que se conecten con nosotros y algunos que ya vienen saliendo adelante, es mitigar estas necesidades básicas. Porque a uno como pastor, mire, uno aquí y en todas partes donde uno es pastor, cuántas lágrimas no he visto yo correr porque no tienen para una consulta médica, no tienen para un transporte, ir a donde el médico,
hermano, que mire que no tengo para comprar la fórmula. Y entonces eso no puede compaginar toda la vida con el Hijo de Dios. Entonces tenemos esas necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades de afecto, o sea, sociales. Tenemos necesidades de reconocimiento o de autoestima, ¿no? Y tenemos autorrealización. Entonces estamos aquí, que ya ese es otro tema, en la formación del ser. En la formación del ser, en este caso que nos ocupa dentro de este contexto, es el ser empresarial. El ser empresa, o el ser que un cristiano sea un cristiano que pueda desarrollar sus empresas. Lo que busca la finalidad de desarrollar la empresa es servir a la sociedad y mejorar la calidad de vida de él y de su familia. Pero, ¿qué ha pasado con los hermanos y con mucha gente que comienzan los negocios que yo llamo montar los negocios por instinto, como nos enseñaba el hermano Jaime, que no, van para Bogotá, van para un viaje, pero no saben ni para dónde van? Que el hermano Jaime citó eso, que el que no sabe para dónde va, ningún bus le sirve. Cualquier bus le sirve, es la cosa. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces nosotros esas necesidades tenemos que llenarlas, porque de lo contrario, porque aquí la lucha es entre lo espiritual y lo económico, porque hay un rechazo, no solamente en la denominación Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hacia el dinero, sino en todas las denominaciones. Y entonces a veces cuando uno le habla a los hermanos que tienen que prosperar económicamente, yo no sé, algunos parecen... Y se le ha dado bueno, ¿qué podría yo decirte? Tantas cosas que yo he escuchado acerca de esto. Que las riquezas no son de Dios. Y eso es lo que encierra la mayordomía cristiana, porque Dios es el dueño del mundo y su plenitud. Y entonces, ¿cómo es que nosotros somos sus hijos y vamos a estar padeciendo? Entonces, encontramos uno de los medios, hemos encontrado varios elementos con los cuales una persona puede mejorar su calidad de vida. Porque cuando me he dedicado a enseñar mayordomía cristiana, yo he llevado a muchos jóvenes a que estudien. Y me pongo como ejemplo, que lo logré así, les cuento toda esa historia del comienzo. Entonces, que estudien. Pero ante todo que nos enfoquemos y nos quitemos ese mal concepto que tenemos del dinero, que hemos, hemos tomado el voto de pobreza como una bandera. Y algunos lo defienden así a brazos partidos, de que el creyente no puede ser prosperado y el que intenta prosperar en la iglesia lo critican y le comienzan a tirar un poco de sátiras, que a mí me las tiraron una vez que yo de la nada comencé una empresa. Escuchen esta palabra porque con esto un hermano hoy se está ganando 5 y 6 millones con esto que voy a decir yo. Esta fue la frase que le ayudó, que les dije que mi esposa y yo habíamos construido una empresa con 50,000 pesos y una tarjeta de crédito que comencé a comprar con ella y construimos una empresa que en el año 96, 94, cuando fui llamado al ministerio, manejaba 130 millones de pesos. Y quiero decirles, ¿por qué les estoy diciendo esto? Entonces la hermana dijo, si él pudo, yo también puedo. Y esa hermana hoy, que la voy a invitar para estas conferencias como modelo de negocio y como testimonio de Dios en su vida, que lavaba y trabajaba en una casa de familia, eso hay que derrotarlo. En el pueblo de Dios las hermanas no pueden estar toda la vida trabajando en casa de familia. Por el momento, como siempre he dicho yo, del ahogado el sombrero.
Pues si no hay más nada que hacer, la Biblia sí dice, lo que te venga a la mano por hacer, hazlo. Hazlo, pero nosotros tenemos que derrotar esa ruina, esa pobreza extrema que está en la vida de los cristianos. Y ya no es que venimos aquí a improvisar, es que si usted sigue esta conferencia, si usted sigue esta enseñanza al pie de la letra, dentro de unos años nos va a dar las gracias, porque su calidad de vida, si acaso no es esta misma noche, porque hay personas que han salido de esta pobreza extrema con una sola conferencia, con una solita, como esta hermana que lavaba y ajeno y planchaba, y la vamos a traer mejor para que ella cuente su testimonio. Y así hay un montón, que por ahí tengo unos modelos de negocios que he venido. Entonces sí se puede, hermano, porque la barrera que siempre presentan a los hermanos cuando se invitan a emprender es que no tienen dinero, que están esperando que les llegue una bendición, pero ¿de a dónde de a dónde le va a llegar si usted no sale a buscarla? Usted tiene que salir a buscarla. Entonces, hermana Yace, vamos a seguir con las imágenes, porque para eso se trajeron, para que me compartan. Entonces el hombre es un ser integral, es un ser espiritual. Esas son áreas que todo cristiano tiene que desarrollar. Primero lo espiritual, porque en el concepto de la mayordomía cristiana, una de las cosas lindas que tiene es que primero es Dios, que Dios es el dueño, que Dios es el dueño y que Dios es el dador, porque ahí es donde nos hemos fundado, que milagrosamente los hermanos han salido adelante, porque Dios es el dador de las riquezas, de los bienes, del poder. Y Dios, entonces tenemos ese aspecto de espiritual, en este caso ya en el contexto empresarial, es que lo primero que tenemos que saber es que nosotros no somos dueños, sino que Dios es el dueño y el dador de todas las cosas. ¿Para qué? Porque la gente tiene la idea que si usted prospera económicamente, el dinero lo va a dañar, que el dinero lo va a apartar de los caminos de Dios. Es que nadie se aparta de los caminos de Dios porque tenga dinero o porque sea pobre. Se apartan los que tienen pobreza extrema, como se apartan cualquiera que tenga algo, porque no colocó a Dios, sino que Él colocó un concepto de que Él es el dueño. Entonces necesitamos empresarios. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que el dinero, las empresas que te van a producir riquezas y dinero, no se conviertan en amo y señor tuyo, ni coloques el dinero digamos, como el principal, digamos, el principal elemento, digámoslo así, que ocupa tu vida. No, señor. El dinero no es un fin, el dinero es un medio para disfrutar de muchas cosas. Porque lo que yo tengo claro cuando les hablé de eso del comienzo de mi vida cristiana, y qué fue lo que me llevó como a dedicarme a esto sin saber que era mayordomía, que cuando yo hace 46 años llevé los primeros diezmos y las primeras primicias a la iglesia, se alejó enseguida ese problema. Más nunca me acosté sin comer, y más nunca lo que yo he necesitado, Dios me ha ayudado. Tarde o temprano, pero me ha ayudado. No sé por qué hay unas cosas que los hijos de Dios tenemos que recibir la tarde, porque tenemos que recomponer cosas en el camino. Entonces tenemos que el hombre es un ser integral, espiritual, y que también necesita, como estamos en la formación del ser, que el hermano Jaime tiene que entrar ahí. Entonces en eso de la formación del ser, está la parte, sí, la forma, el ser como persona, aprender a ser. Y luego viene que para que tú seas, tienes que adquirir unos conocimientos.
Si tú vas a ser empresario, ¿cómo vas a montar una empresa cuando tú nunca sabes ni lo que dice la Biblia acerca de lo que es el dinero, de lo que son las empresas? Tú no sabes, así como como se prepara o nos preparamos cualquiera de nosotros para dar una enseñanza de unicidad, de alabanza, de salvación, así también tiene el Hijo de Dios, primero que todo, vean, tomar esta Biblia y analizar bien qué es lo que dice Dios acerca del dinero. Entonces tenemos que por lo menos comenzar ahí con la parte esa cognitiva. Tenemos otro ahí que se ve un poco oscuro ya, si que era lo que te decía. Necesidades, bueno, cognitivas, sociales, físicas, ético-moral, porque eso político, social, político no es que vamos ahora a salir a recoger votos, ¿no? Porque hay algunos que pueden entender hasta eso, y no, que es esa forma del trato de nosotros con los otros seres humanos. Y la parte ética moral, que para un empresario es fundamental, porque en el desarrollo del ser lo que comienza a jugar es la ética y la moral. Porque no puede haber un creyente diciendo que, por ejemplo, tiene que saber que la Biblia, si es ético, tiene que saber que la Biblia dice que la pesa falsa desagrada a Dios. Y que de pronto una cosa ahí que está como sucia, que le encontró de pronto algo ahí, que es un alimento y lo encontró contaminado con algo, entonces lo saca o lo recoge y tiene un dicho que yo digo que está en el libro del diablo, no en la Biblia, que ojos que no ven, corazón que no siente, cuando tiene que saber que el Señor Jesús dijo, haced con los hombres lo que tú quieres que hagan contigo. Y yo quiero centrarme en la parte económica porque es que yo sí me asalta una preocupación en la iglesia y por eso he tomado como hemos tomado, porque ya no soy yo solo, esta iniciativa de trabajarle a ese tema de la economía, porque en la iglesia ni a nivel nacional, ni a nivel distrital, ni a nivel local hay un plan que diga cómo desarrollar el aspecto económico en la vida de los creyentes. Siempre que aparece, por eso es que la gente piensa, y el cristiano piensa, que mayordomía cristiana es recoger plata en la iglesia. Eso va más allá de todo esto, y eso lo piensan hasta algunos hermanos, y eso lo piensan, y la mayoría de la gente, amigos nuestros que están allá, que nosotros llamamos mundo, también piensan igual, que lo único que saben en la iglesia es recoger dinero. Entonces tenemos que desarrollar un poco de aspectos para ser unos empresarios integrales. Ahora sí quiero yo que ya se me lea ahí, en esa parte que está ahí. En la misma diapositiva, hermano. Sí, en la misma diapositiva, claro, para eso te lo pasé. No había una pregunta primero, la definición de mayordomía cristiana, antes. Bueno. Antes, no había una ya de la definición de mayor. Aquí está. ¿Qué es mayordomía cristiana? Bueno, dice definición. Según el diccionario, mayordomía, cargo de mayordomo o administrador. De acuerdo a la Real Academia Española, RAE, se trata del puesto, el empleo y el despacho del mayordomo, es decir, del criado principal de una vivienda o del oficial que controla los gastos y la administración de una cofradía o congregación. En un sentido más amplio, la mayordomía alude a la gestión eficiente de los recursos, apelando a la responsabilidad y a la ética. Y a la ética y otras cosas más. Sigue leyendo la otra parte del ser integral para siempre aportar.
¿Cómo, hermano Gabriel? No lo escuché. Donde está la imagen del ser integral. La primera, la que teníamos colocada, que hay como un círculo. Esa. Léeme esa, hazme el favor. Dice, el hombre un ser integral. El ser humano no es solo un ente biológico, es un cuerpo, mente y emociones. Así El es. ser humano es un ser integral que para gozar de un rendimiento óptimo y máxima eficacia personal, profesional o académica, requiere que sus estados físico, mental y emocional actúen en equilibrio, coherentemente y en armonía, o lo que es lo mismo, gocen de bienestar. La Organización Mundial de la Salud define el término bienestar como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Amén. Sigue el otro, ahí hoy viene otra imagen de otro versículo. Pasa. Dice, El versículo de primera de... sí. Pásala. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Listo, hermano Gabriel. Tiene el micrófono desactivado. Hermano Gabriel, no lo escuchamos. Bueno, aquí está este versículo de Primera de Tesalonicenses que nos habla de un ser integral. El apóstol Pablo, pues como leímos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así es que Dios viene tratando, por ejemplo, en San Juan 3, pues en San Juan versículo 2, el tercero de Juan versículo 2 dice la palabra de Dios, y, oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces nosotros tenemos que prosperar en todos los aspectos de la vida, porque eso de que hablamos que el hombre es un ser integral, si usted se centra nada más en lo espiritual, que hay que ser espiritual, que espiritual, y no desarrolla esas otras áreas, su vida va a estar una vida no plena. No plena, es una vida entonces con muchos problemas y sobre todo los económicos. Y quiero como dejar este versículo que dijo
porque lo que hay que ir desmontando es ese rechazo hacia el dinero. Como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés, capítulo 10, verso 19, y dice, el dinero sirve para todo. Y hay una frase que dice que el dinero sirve para todo, pero no es todo. O sea, él sirve para todo lo que nosotros tenemos que desarrollar aquí. Y eso es lo que ha venido sucediendo con los hermanos que han desarrollado sus empresas, su calidad de vida mejoró. Y lo que yo les digo a ellos, y les digo a todos los hermanos cuando les doy esta conferencia, que el dinero es el que, la mayordomía cristiana es la que da para comprar para cubrir todas las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos y como cristianos. Entonces tenemos que, es la que nos sirve para nosotros, por ejemplo, tener yo digo acá, siempre les digo a los hermanos que la mayordomía cristiana es la herramienta que Dios nos dio para comprar casa, para comprar celulares, estudios y en fin, todo lo que hacen, porque el dinero, dijo Salomón, que sirve para todo. Sí, pero el dinero lo compra todo. Tenemos entre esa presa y esa riqueza, por ejemplo, que dice que la gente dice, por ejemplo, encontramos dichos, ¿no? Por ejemplo, había un que decía, no compra la felicidad, pero allí un pobre se encontró un rico y dijo, la riqueza hace infeliz a nadie. Y el rico le contestó, la pobreza mucho menos. Entonces, de manera que tenemos esos dilemas. Yo quiero que ya se me lea esa definición que viene ahí, la que tienes ahí en la pantalla, para seguir avanzando. Bueno, dice, según el diccionario, mayordomía es cargo de mayordomo o administrador. De acuerdo a la Real Academia Española, RAE, se trata del puesto, el empleo y el despacho del mayordomo, es decir, del criado principal de una vivienda o del oficial que controla los gastos y la administración de una cofradía o congregación. En un sentido más amplio, Amén. La mayordomía alude a la gestión eficiente de los recursos, apelando a la responsabilidad y a la ética. Amén. Bueno, sí, adelante, Jess, para ir como tomando eso. Sigue leyendo la otra, es el concepto de mayordomía. Bueno, la mayordomía en administración es la ética de la gestión responsable de los recursos. El concepto se puede aplicar al medio ambiente y sus recursos naturales, a la economía, a la salud, a la propiedad, a la información y a la tecnología, entre otros. Dios primero. La mayordomía, no es ordenar sus finanzas de manera que usted pueda gastar lo que quiera. Es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarla como Él quiera. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tiene que ser un hijo de Dios y que sea empresario, que prospere? Tiene que distribuir, porque Dios no bendice a nadie para hacerlo propiedad. Dios nos bendice a nosotros para compartir esas bendiciones. Por eso dice aquí, la mayordomía no es ordenar sus finanzas de manera que usted pueda gastar lo que quiere. Es ordenar su vida de manera que Dios pueda usarla como Él quiere. O sea, que la mayordomía cristiana lo que busca es que el creyente pueda ayudar
colocar esos bienes, esas bendiciones que Dios le da al servicio de Él. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. El cristiano, en esto de la mayordomía cristiana, tiene responsabilidades con Dios primero, consigo mismo, con su familia, con la iglesia, con la sociedad. Entonces las bendiciones, lo que yo pues, he podido ya en la práctica, ¿no? De los hermanos que han prosperado, que vienen saliendo adelante y que cada día prosperan más. Esos hermanos son los que más tiempo tenían libre. Cuando yo los necesitaba en las iglesias donde he estado y los necesito, son los primeros en llegar porque son ellos mismos sus patrones. Pueden disponer de su tiempo. Cuando había otra necesidad social en la iglesia, los invitaba a ellos y eso era fácil, resolver un problema en la iglesia de índole social, porque también debe aprender el hijo de Dios y el empresario de Dios que esas bendiciones no son para él solo, que debe distribuirla y debe de siempre estar pendiente, que eso debe estar al servicio de Dios, siempre debe dejar caer la espiga, como nos narra ya la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, sigamos adelante para ya ir cerrando este tema y darle unos espacios a unas preguntas. ¿Qué significa mayordomía cristiana, Yassi? ¿Qué significa la mayordomía? Es el arte Sí. de administrar aquello que hemos recibido, tener responsabilidad con los bienes que Dios nos ha dejado hasta que Él venga a pedirnos de lo que hemos hecho con ello. Un mayordomo cuida de los asuntos de una casa o hacienda o administra las cuentas y la propiedad de otra persona. Somos administradores de lo que tenemos. Amén. Somos administradores. Entonces hay que quitar el concepto de dueño para que el dinero no reemplace a Dios y tome el trono de Dios. Porque la Biblia sí nos dice en la otra diapositiva que viene ahí, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbio que es como uno de los versículos lema en la mayordomía cristiana, honrar a Dios con nuestra primicia. Y otra versión, ya la lenguaje actualizado dice, sigue, ya se pasa la otra imagen, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, y así nunca te faltará ni comida ni bebida. Por eso la persona tiene que colocar a Dios para que Dios lo bendiga. Sigue adelante, ya para ya ir dándole fin al tema. Está como lento. Ahí. Léeme ahí, hazme el favor. Dice, la mayordomía es una actividad interpersonal, es decir, que su éxito depende de la capacidad de empatía y de relación que nosotros tengamos con otras personas. En definitiva, requiere ausencia de egoísmo, egocentrismo y egolatría. Este punto empieza a tocar a otros muy profundos, como el amor, la entrega, la abnegación. Según la Biblia, el principio de la mayordomía está vinculado estrechamente con la gracia. Dios da, pero exige administración, no derroche y menos ingratitud. Amén.
y menos ingratitud. Bueno, entonces ahí tenemos nosotros todo lo que viene siendo la mayordomía cristiana. Esto va tocando esos puntos profundos de nuestra vida para que usted sea un buen mayordomo, para que Dios lo bendiga, porque todo esto lo que trae es la finalidad de... Entonces queremos, hermanos y amigos, que ustedes sean empresarios, pero que den un buen testimonio, que la gente pueda saber que Dios es el que bendice, que pueda, como referirme a lo más práctico, ahí donde hemos estado, en esa iglesia con la mayordomía cristiana, pues se comienza a dar un buen testimonio, los sitios comienzan a prosperar, y así sucesivamente. Hay un poco de experiencias. Dice aquí, por ejemplo, en esto que tengo aquí, porque siempre se demora un poco más allá, dice la mayordomía como estilo de vida. Mirando más amplio el cuadro de mayordomía, vemos realmente que es un estilo de vida. No se trata de cuánto o dónde damos, que el señorío de Cristo impactará nuestros diezmos y ofrendas. No es sobre cómo manejamos nuestro dinero, aunque aceptando a Jesucristo como dueño, cambiará por completo, cambiará la forma como empleamos el dinero. Es saber quién llega a ser Cristo cuando llega a nuestra vida, sobre quién está transformado cada aspecto de nuestra vida en su presencia. Bueno, lo que ya como para ir cerrando, entonces tenemos aquí que lo que tenemos ahora que aprender es a desencajar esa teología de la pobreza. Porque a veces se critica la teología de la prosperidad, pero no se ataca la teología de la pobreza. ¿Y qué es lo que afecta a la iglesia? Por ejemplo, en sus signos de la música, hay muchos signos que nos llegan a ese, como que nos llevan también a ese extremo de que el dinero no es importante. Cuando Dios dice todo lo contrario, que de él es la plata, de él es el oro, de él es todas las riquezas. Entonces queremos y que usted vaya desencajando esos versículos que afectan, que bloquean a los hermanos, porque nos bloquearon a nosotros, también lo vivimos como experiencia. Por ejemplo, hay versículos que dicen, no podéis servir a Dios y a la riqueza, pero hay un contexto que es que ese mayordomo que presenta la Biblia ahí, era un mayordomo que él engañaba, o sea, no era honesto. Fue allá donde había su patrón repartido los productos, y entonces él fue, siendo deshonesto en esa parte. Entonces por eso aparece ese versículo. Lo que quiso decir ahí es que no podemos servir a Dios y a la riqueza, pero dentro de ese contexto. Por eso tenemos que ser éticos. Luego viene otro versículo que yo veo que hace daño, es cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos, y eso crea barreras. Pero ya usted no tiene por qué preocuparse por entrar en el reino de Dios. Ahora lo que usted tiene que preocuparse es no salirse. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, y muchos saben qué es el amor, pero piensan que el dinero no es bueno ni malo. El dinero, el que es malo o bueno es el hombre, es el que lleva el camino.
Y así sucesivamente. Entonces, tenemos otros versículos, por ejemplo, versículos que me han citado. Cuán difícil. Porque el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Pero lo que ahí sigue diciendo la Biblia, que no tuvo donde recostarla para que usted tenga donde recostarla, porque él siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Y entre eso está incluido lo económico y muchas cosas más que tenemos que ir analizando desde el punto de vista de la mayordomía cristiana. ¿Y qué es lo que les decimos, hermanos? Que comiencen a crear las empresas, que comiencen ustedes a salir adelante y Dios les va a ayudar y nosotros vamos a orar. Y esto no es un invento, sino que ya es algo probado, algo comprobado. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí porque ya el tiempo ha corrido. Entonces, ahora algunas preguntas. Hermano Gabriel, me Sí. gustaría añadir algo sobre lo que usted está diciendo o complementar. Como usted decía, el dinero no es el problema, porque el dinero no debe ser visto como el fin, sino como el medio para. Entonces, a través del dinero como medio, se puede ayudar, se puede aportar en la iglesia. Si ningún hermano en la iglesia, incluso, por ejemplo, produciera, ¿cómo se sostuvieran las iglesias? ¿Cómo se expandiera el evangelio? ¿Cómo se construyeran los... No habría forma, ¿verdad? Y también el Señor, parte de lo que hacemos, aparte de servir al Señor, también es ayudar a las personas, también es alimentar al que lo necesita, todo eso. La mejor forma de ayudar no es darle a alguien el pan de un día, como hay muchas ya anécdotas que ustedes conocen, sino ayudarle a hacer algo con sus manos que le permita, o sea, por siempre. ¿Cómo es que dice el dicho, Jaime? No le des el pescado, enséñalo a pescar. Creo que es algo así que dice. Así es. Y es verdad. Así es, dice el dicho que dale pescado a alguien y le quitarás el hambre por un día, pero enséñalo a pescar y jamás va a tener hambre. Exactamente. Y otra cosa es que yo leía, porque la gente, algunas personas, porque yo sé que no es una cosa de todo el mundo, puede empezar no, pero es que el que enseña a ser empresario o el que está pendiente de hacer es una persona que está enseñando a ser codicioso, y resulta que leía por allí, le dice, es más codicioso o pensamos de una manera codiciosa cuando, por ejemplo, nos dedicamos solo a generar ingresos para nosotros mismos, que cuando de pronto decidimos emprender. Cuando nosotros emprendemos, estamos siendo también solidarios. Podemos también abrir las oportunidades para otras personas. O sea, tiene un sentido más social emprender que simplemente dedicarme de pronto a ser empleado y solo preocuparme por lo que yo puedo generar para mí. O sea, es menos, bueno, no sé si me dice entender. Hay menos, no hay codicia en el empleo. Amén, amén. Sí, Jaime, sí, Castro. ¿Quién más podría opinar algo, aportar? El pastor Jaime y de los hermanos que tengan las preguntas ahora también. Hermano Jorge. Yo. Melissa tiene una pregunta. No, Como un aporte. Bueno, parece que no hay más aportantes. sí. Hermano Jorge. Melissa. Melissa, si estás cerca a tu papá, ciérrale el micrófono, por favor. Voy a aportar entonces desde allá. Ven, aporta desde aquí. Dios les bendiga.
Es que estaba allá, entonces no, que yo iba a aportar algo del tema de este tema de mayordomía y es que o una experiencia que tuve y justamente ayer y se la comentaba a mi papá y a ver de pronto qué era el tema a tratar hoy, es que me encontré con una persona que no es cristiana y me dijo unas cosas acerca de, o sea, incluyó fue el evangelio como tal. Entonces dijo que, mm, que los cristianos, bueno, dentro de todo lo que me dijo, porque fue una charla un poquito extensa, fue como que cristiano era sinónimo de perezosos, de pobres, de gente que de pronto no les gusta el estudio y habla en una forma, de pronto otros no lo han vivido, los que se han conocido a Dios de pronto en las grandes ciudades, las cosas son diferentes y la gente de pronto se capacita más y todo eso, pero esta persona nació, creció y toda su vida y la iglesia que ha visto, por decirlo así, es de un pueblo. Entonces, veía eso, entonces me decía como no les gusta trabajar o siempre están como con esa pobreza y que incluso un cristiano le decía que las riquezas, que para qué las riquezas, que Dios no necesitaba eso, ni ellos tampoco, porque si tenían a Dios ya tenían todo. Y es cierto, pero viéndolo como que Dios es nuestro todo en el corazón, no que no se necesiten los recursos económicos. Entonces, incluso decía que para yo estar así, pues me quedo como estoy. O sea, como para yo tener a Dios de esa manera, yo creo en Dios, yo vivo a Dios, yo temo a Dios, yo he sido una persona correcta, he sido una persona justa, pero para yo estar así de pronto como esos cristianos que viven llevados, los hijos no van a la universidad, los hijos nunca estudiaron, vieras tú esa casa o esas casas, mejor dicho, las más malucas. Entonces yo creo que este tema no solo es importante para uno capacitarse y estar preparado de pronto para el momento en que Dios lo bendiga, de entender el concepto de que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos administradores y que amamos más a Dios por encima del dinero. Y entonces así vamos a administrar bien la bendición de Dios, porque hay gente que a lo que Dios lo bendice o empieza a bendecirlo se apartan no tienen tanto el concepto que incluso esta persona en última me concluyó diciendo o me dio a entender como que el evangelio iba contrario a tener de pronto riquezas materiales. Así es. Y prácticamente fue eso lo que dijo, como que, o lo que él había entendido toda la vida del evangelio era eso, que los cristianos no podían ser gente o influyente o poderosa o gente con recursos económicos suficientes, o sea, gente rica, millonaria, porque Dios no estaba de acuerdo con eso. Entonces, al punto que pienso yo que esta persona que de pronto ha sido hasta de pronto simpatizante en cuanto a las cosas de Dios, nunca entendió el Evangelio, por decirlo así, por lo que vio y por lo que otros le dijeron. De nuestra iglesia y no de nuestra iglesia, porque también me contaba de él incluyó el Evangelio, los cristianos, para no decir iglesia pentecostal, pero ha tenido más contacto con la iglesia pentecostal. Entonces, pienso yo que es tan importante entender el concepto de mayordomía y entender cómo Dios quiere bendecir a su gente, a su pueblo, de que diría yo, o lo he entendido de este modo, que es contrario decir que tengo un Dios que todo lo puede, que es dueño de la plata, del oro, y yo sin dónde caerme muerta. O es contrario decir que Dios es el dueño o es
¿cómo diría? El sabio, el inteligente, el más inteligente, el dueño del conocimiento, el que da el conocimiento, y yo no capacitarme y quedarme ignorante toda mi vida. Entonces, es todo lo contrario, o de pronto hacemos ver el evangelio, o no diré todos, pero puede suceder como le pasó a esta persona, hasta dar mal testimonio con nuestra vida, porque como yo ignorante siendo que tengo el Dios que es el más inteligente de todos, o como yo no tener nada ni con qué darle una ayuda a alguien, ay yo, hermano que necesito 1.000 pesos y yo ni siquiera le puedo dar esos 1.000 pesos, entonces ¿cómo voy a decir yo? Le voy a decir que es que Dios es el dueño de la plata y del oro, ¿cierto? Es como que no va acorde una cosa con otra. Entonces eso pues quería aportar. Bueno, ahí está el hermano Jorge también, que lo escucho. El hermano Daniel Mendoza. Sí, sí, hermano Dani. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Bueno, la verdad es que es placentero que hayan tocado esta parte tan fundamental dentro de la iglesia. Y hay que agradecerle al hermano Gabriel, a la hermana Yaceni y al hermano Jaime, que de verdad los felicito por esa iniciativa, porque yo pienso que el pueblo de Dios debería ser el primero en todo. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. O sea, partiendo de esa premisa, tenemos al Señor y el Señor es el dueño de todo. Ahora, la Biblia a mí me enseña, o me ha enseñado la Biblia a mí, que yo tengo que forzarme, ¿sí? Que yo tengo que forzarme para tener las cosas. Y a mí Dios me respalda cuando yo me esfuerzo. Ahora, una de las cosas importantes que enseña la Biblia, y ustedes mirarán, yo he leído la Biblia, me la he leído como 3 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hay una parte importante que usted mira y encuentra a José que prosperó, fue gobernador de Egipto. Usted encuentra a Daniel y también prosperó. Entonces, partiendo de ahí, nosotros, o sea, yo como miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a mí me parece que las cosas están claras en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos los que a veces nos atamos a unas situaciones y es difícil después desatarnos de ahí, porque hacemos como decía el hermano Gabriel, hacemos de unas cuestiones, hacemos una doctrina, ¿sí? Y eso como digamos, lo perpetuamos y lo seguimos para adelante y lo seguimos comentando. Y el otro hermano, como uno tiene más experiencia dentro de la vida cristiana, el otro hermano le crea a uno. Ese por una parte. Por otra parte, yo tengo que decir que el hermano Gabriel todo el tiempo, yo he sido muy inquieto con esto, porque incluso cuando comenzó la quinta, yo traje unos programas de capacitación a la iglesia y bueno, y los di a conocer esos programas de capacitación, y sobre todo que me llenó de sorpresa, porque de todos los que de pronto estuvieron interesados, tan solo un solo miembro estuvo interesado, y fue el que hizo uno de los cursos de los cuales se promocionaron en la iglesia en ese tiempo. Y mire lo que dice aquí. Yo quiero leerles a ustedes una parte que yo le estuve comentando al hermano Gabriel. Este libro se llama El Rinoceronte y fue escrito por Scott Alexander. A mí me parece que este hombre, por lo menos, si no es cristiano, por lo menos sabía algo de la Biblia o leía la Biblia. Y mire lo que él dice. Finanzas, en el capítulo 7, dice, ¿cómo te va financieramente? ¿Tienes suficiente dinero? Y dice, no dejes que nadie te diga que el dinero no es importante. El dinero es importante. El dinero es esencial. Sin dinero, todas las otras facetas de tu vida sufrirán. Te puedes morir de hambre si no tienes dinero. El dinero tiene una mala reputación porque la mayoría, como él se un rinoceronte, entonces dice, la mayoría de los animales no tienen en cantidad suficiente. Para justificar esa falta, dice, dirán que dicen, o oirás que dicen, el dinero es la raíz de todos los males, o el dinero no compra la felicidad. Dice, ambas ideas están completamente erradas. Eso se dice para justificar la falta de no tener dinero. Y dice otra parte, el dinero no es la raíz de los males.
el demasiado amor a la plata es el mal. Y dice, puedes gustar del dinero en extremo, pero que jamás se convierta en tu Dios. Respeta el dinero por todo lo bueno que se puede hacer. Haz con el dinero, dice, así no veo aquí porque está un poco pequeño, dice, haz buenos planes con tu dinero, disfruta del dinero y deseas tener dinero, pero nunca vivas solamente por el dinero. El dinero es una herramienta. Amén. Úsala con propiedad y construirás una feliz vida llena de satisfacciones. Usa mal tu dinero y tendrás una vida miserable. No lo uses y lo perderás. La buena vida, Rino, no tendrá siquiera la oportunidad de comenzar. Y sobre todo, y hace un despliegue él haciendo un alarde de lo que es el dinero. Y me llama poderosamente esta parte que dice aquí, la pobreza no puede, dice, la pobreza no puede comprar felicidad. Evítala de todas maneras. Entonces, ahí les dejo esa reflexión, esa parte. Yo tenía ganas de pasarle esta parte al hermano para que el hermano, y sobre todo, sí, señor, que él en la parte de los diezmos, él recomienda, Scott Alexander recomienda y dice, hazte del Señor tu socio. En todo lo que tú emprendas, haz de Dios tu socio para que le des la parte que él le corresponde, que es el 10%, y no te olvides de eso, dice él. Entonces, fíjense ustedes cómo eso se concatena con lo que ustedes, con lo que el hermano está trayendo y lo que ustedes están trayendo como enseñanza, que la verdad me parece que esto es de parte de Dios, y que yo creo que esto es de parte de Dios, que el Señor quiere que nosotros salgamos adelante. Y bueno, que vuelvo y les repito, los felicito a ustedes por eso y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén, hermano Daniel, muchas gracias. Ahí está el hermano Jorge Manota. Bueno, aquí tengo la mano Jaime y luego el hermano Jorge Manota. Ya puede entrar ya. Bueno. Deje que hable el hermano Jorge y ya voy yo. Okay. Listo, Jorge, después el hermano Jaime. Bueno, y saludo para todos los que están presentes. Hermana Yesenia Contreras, hermano Gabriel, hermano Jaime. Bueno, y yo lo que quería, ante todo, es saludarlo de manera muy especial por ese majestuoso programa que han tenido, y que lo veo muy importante. De esto le admiro mucho al hermano Gabriel, porque hermano Gabriel lo veo que ha estado cogiendo algo que Dios está mostrando de hacer las cosas para ayudar al pueblo de Dios, como lo han dicho los hermanos exponentes que han estado hablando, como el hermano Daniel, hermano Jaime, hermana Esteli, y este servidor, que siempre he tenido eso, y por eso me pego aquí con ustedes, porque yo también en la iglesia he estado también luchando y ayudando a muchos hermanos dentro de mi negocio. Yo soy panadero y me ha hecho trabajo, y no me he dejado en eso, en prosperar, porque con este concepto, lo que dice el hermano Gabriel, porque se nos ponía en esto de que no podía uno dedicarse al trabajo en sí, y vamos a ver que dentro de la iglesia hay necesidades y hermanos en verdad que tienen la pobreza en la mente, porque no pueden hacer nada, pero la fuerza de la iglesia son los creyentes. Entonces, en eso se necesita un líder, y yo le agradezco al hermano Gabriel que han estado impulsando eso, y que en la parte, como yo estoy estudiando también, la parte de comunicación asertiva, hemos logrado acertar algo que desde el principio de la iglesia lo hemos venido viendo, y el mismo Señor en el Antiguo Testamento tiene una clave. No aparece la plata ni en la gente trabajo, sino que dice, te he puesto para que sea bendición. Entonces, un creyente tiene bendición, es de acuerdo como logra tener sus finanzas, como lo dice la hermana, que el dinero no es todo, ¿no? Porque muchos han cogido el versículo en contra que dijo el hermano Gabriel, con respecto a que pone todo en barrera, que uno dice, raíz de todo mal es tener amor al dinero. Lo acaba de explicar al hermano en cuanto
al libro, es cierto, no es ponerle al amor ni que el dinero se convierta en un Dios, ni que sea un ídolo, no. Es todo porque el dinero se necesita y también se necesitan hermanos que vivan bien, porque si la iglesia vive bien, los creyentes hablan bien del evangelio y sube el evangelio grandemente con la bendición del mismo creyente en su prosperidad. Y admiro al hermano Castro por ese impulso, que eso lo tenía que hacer la iglesia desde el principio. Yo he ido a talleres de obra social y lo he dicho, mientras que eso no se haga un tutor que se esté marcando diariamente y siempre, y eso lo he visto el hermano Gabriel, que ha ido en todas partes, y digo, este es el hermano que han estado Dios tocando para sacar adelante a la iglesia, y hemos visto la prosperidad de algunos hermanos que se han pronunciado muy bien, y por ahí eso no es malo, eso es bien, porque nosotros queremos bien, que los hermanos estén bien, hablan bien de pastor, hablan bien de la iglesia, y se ve que estamos, y cavamos eso en la iglesia, la pobreza que tiene en la mente. Mi aprecio para ustedes. Dios les bendiga. Amén. Hermano Gabriel. Amén, amén. Gracias, Sí, mi hermano, amén, hermano hermano Daniel, Jorge. hermano Jaime y hermana Elseri. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, mi hermano. Muy apreciado, hermano Gabriel. Amén, gracias, hermano. Dios les bendiga a todos, una vez más. Gracias a todos por los aportes. El hermano Daniel, muy buen aporte con la lectura del libro, ese pedazo del rinoceronte. Y también al hermano Manota, le agradecemos los aportes que han tenido, han sido muy valiosos. Y importante también que nosotros tengamos en cuenta algo con respecto a la mayordomía, hablando específicamente del dinero, que es lo que nos ocupa hoy. Y muchas veces nos hemos dejado de manera cultural, porque ha sido una herencia cultural lo que nos ha cargado esa idea, que es que no tenga plata porque la plata cambia a la gente. Y realmente la plata no cambia a la gente, la plata revela quién era verdaderamente la gente. ¿Sí? Entonces, por eso es que hemos insistido mucho en el tema del ser. Hemos insistido, porque cuando uno verdaderamente forja su identidad, cuando uno verdaderamente construye y fortalece su carácter, tenga plata, se mantiene firme, y si no tiene plata, también se mantiene firme. Un ejemplo de esto en la Biblia fue el apóstol Pablo, que él dijo, yo he aprendido a vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Amén. Es una persona que su identidad y su carácter no estaban definidos por la situación financiera. Entonces, podemos estar pasando momentos de escasez, momentos de pobreza, momentos en los que no hay para el supercoco, o que si me compro el supercoco me descuadra la quincena. Pueden estar pasando esos momentos, pero si nosotros de verdad tenemos la identidad y el carácter, cuando venga el tiempo de la abundancia vamos a saber manejar y administrarlo. Así que yo los invito a que no le tengamos miedo a la riqueza, sino que nos tengamos miedo a nosotros mismos por no controlar nuestro temperamento y por no saber manejar nuestro carácter. Así que vamos a insistirle a eso. Vamos a insistirle a eso, a fortalecer el carácter, hacer. Antes que hacer, vamos a ser. ¿Listo? Porque una cosa es ser emprendedor y otra cosa es hacer emprendimiento. Para hacer emprendimiento, primero hay que ser emprendedor. Y eso es lo que vamos a insistir en estos cursos con el hermano Gabriel. Hoy el hermano Gabriel ha estado insistiendo también en ese tema y dentro de 8 días vamos a seguir dándole martillo porque, como dice el dicho, hay que seguir martillando. Se parte el clavo o se clava o se parte el martillo, pero algo tiene que pasar. Gracias, hermano Jaime. Dios te bendiga. Ya sé. Tiene la palabra Miro Díaz. Por ahí tengo un modelo de negocio. No sé si la hermana Dina está ahí conectada. Hermano Gabriel, tiene la palabra el hermano Miro. Escuchamos al hermano Miro y si la hermana Dina está conectada, que nos ayude. Sí, señor, aquí estoy, hermano Gabriel. Listo. Dios le bendiga, hermano Gabriel, y a todos los hermanos. Hombre, como está el excelentísimo Emiro Díaz. Oiga, qué bendición, mi hermano. Dios lo ha usado usted de una manera muy especial. Sí, hombre. Ha sido bendición en muchas congregaciones, no solamente en las que usted ha ministrado, sino también en muchas. En una de las mías también. Gracias, Emiro. Gracias. Que lo hemos podido tener, hermanos, y hemos contado con esa bendición.
Esos aportes suyos han sido de mucha bendición para los hermanos de las congregaciones. Bueno, sabemos que la bendición de Dios es completa en todos los aspectos, tanto espiritual como en lo material. Una de las cosas que Dios les decía a su pueblo era que iban a ser prosperados y bendecidos. Amén. Y obedecían atentamente la voz de Dios. Y que los pondría por cabeza y no por cola. Así y es. que uno de los fracasos era desobedecerle a él. Ahí venía la ruina, que no es de Dios. Ahí venían las necesidades que se iban a presentar por la desobediencia de ellos, pero que Dios le iba a bendecir si ellos obedecían a su mandamiento. Iban a ser prosperados, que no se olvidaran que Él era el que le daba el poder para hacer la riqueza, porque es Dios el que da el poder para hacer la riqueza, para prosperar y para vivir. Y da las capacidades como las que le ha dado usted, mi hermano, es un don de parte de Dios, ese don de la mayordomía, que le felicito, mi hermano. Amén. Y que está siendo de bendición para la iglesia y seguirá siendo de bendición donde quiera esté, que el Señor me le dé salud más que todo. Que también Sí, una amén. para que usted Amén, pueda gracias. ir con estas charlas, mis hermanos, y todos los hermanos que están allí, que están aportando, ya los he estado escuchando, el hermano Manota y todos los que tienes ahí en el... Amén, hermano Miro, amén. Que están conectados, han sido de gran bendición sus aportes, hermanos. Aquí estamos, seguimos con esos aportes que usted está dando y lo podemos impartir también en nuestras congregaciones, mi hermano Gabriel. Oye, yo estaba pendiente a ver si usted me puede predicar este domingo, hermano Gabriel. Ah, este domingo. Vamos a ver si vamos a ver si el hermano Hernán Gutiérrez de AES. Puede seguir. Dios les bendiga, hermanos. Amén. A todos los pastores, los ministros que están aquí conectados y a todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Dina Flores, de acá del Retén Magdalena. Tengo 26 años y pues por la gracia de Dios hago parte del grupo de emprendimiento acá del Retén. Por la gracia del Señor, gracias a Él, a su misericordia y a la formación que pudimos obtener de nuestro ministro Gabriel Castro, que el Señor Jesucristo le bendiga en gran manera, hermanos. Y pues decir ahora que ya hacemos parte de un grupo de emprendimiento no es tan fácil porque han sido 8 años de formación con el ministro que hemos tenido. Y pues es donde hemos recibido muchas enseñanzas de cómo emprender, perder el miedo y sobre todo la obediencia. Y gracias a la obediencia, hoy yo hago parte del grupo de emprendimiento acá del Retén Magdalena. Y yo tengo un almacén juntamente con mi esposo de ropa, calzado, ropa interior y diferentes variedades. El almacén era primero de mi mamá, de la hermana Inés, pero ella montó una tienda y pues al tener 2 negocios, descuidó el uno o el otro. Entonces yo decidí comprarle el negocio y gracias al Señor Jesús, hermano, nosotros iniciamos aproximadamente con 7 millones de pesos y hoy gracias al Señor Jesucristo nos ha bendecido en gran manera. Iniciamos bajo un hermoso lema que es el broche de oro del amor. Todos nos apoyamos al inicio y nos seguimos apoyando y confiando en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que la habita. Entonces, hermanos, iniciamos cuando nosotros iniciamos en el local, pues se veía grande y se veían poquitas las cosas, pero fuimos recibiendo las clases y ahí fuimos avanzando. Y hoy en día, hermano, el local se nos ha quedado pequeño. Y el Señor nos ha bendecido de una manera muy hermosa acá en el Retén Magdalena. Y pues iniciamos, la primera que inició con mi suegra, la hermana Gladys. Entonces, cuando ella inició el negocio, ella se traía a otro hermano, le daba un puesto. ¿Sí? Diga. Para un momentico. ¿Qué es lo que hemos hecho?
porque lo que estamos desarrollando es una mentalidad de empresario que es cristiano. Eso que dice Dina, que se le ha quedado pequeño, es porque yo les enseñé que teníamos que cambiar esa mentalidad del día a día, que es lo que están la mayoría de los hermanos, por ejemplo, el que es mototaxista todos los días y de ahí no sale. Todos los días en la moto, y ya se ganó 10.000, 20.000, 15.000, lo que sea. Bueno, ya eso es el día. Entonces lo que estamos haciendo con estas capacitaciones, que es donde están incluidos la gran mayoría de los hermanos, que es el día a día, a trabajar allá en una finca, por el jornal, por esto. Entonces lo que estamos derrotando también es ese día a día y dándoles una mentalidad empresarial. Por eso a ella se le ha quedado el pequeño local y a todos se les viene quedando pequeño, porque lo que hicimos fue cambiar la mentalidad del día a día por una mentalidad empresarial. Y para tener una mentalidad empresarial hay que hacer todo esto, porque la gente sale a montar negocios por instinto. O sea, no se preparan. Hay personas que montan un negocio y ni siquiera saben qué significa la palabra empresa, ni siquiera, y de dónde viene su etimología y qué significa. Bueno, sigue, Dina.